Hola, un cordial saludo para todos. Como siempre, es un gusto de verdad estar acá con ustedes, precisamente desarrollando nuestro foro Qualitips del mes de septiembre. Un gusto de verdad para mí estar acá con ustedes. Yo ya veo que nos están saludando y que hay varias personas que precisamente están con nosotros desde ahora. Quiero darles una cordial bienvenida y agradecerles de verdad muchísimo por su participación. Hoy vamos a tener un tema bien importante y relevante y vamos a tener sobre todo una experta invitada maravillosa que más adelante les voy a contar un poquito de quién se trata. Quiero darle un cordial saludo a unas personas que se conectaron de una forma muy puntual. Ellos son Adriana Méndez, Alma Rosa Ortiz, Ana Hernández, también se conectó con nosotros Elsie Romero muy temprano, Janet Arboleda, Jocelyn Taco, Nancy Armienta, Nora Uribe, Rosa Leonor Zamudio, Armando Godínez, y bueno, veo que también nos han venido saludando a través del chat y veo que nos acompañan desde distintas partes, como siempre lo hemos venido haciendo, que ustedes nos van contando desde qué país se conectan, desde qué institución o desde qué laboratorio nos están acompañando. Y de verdad que para nosotros es muy grato que nos puedan acompañar en estos espacios que nosotros venimos consolidando. Recordarles que esta es una alianza que hacemos entre ProAsecal, entre Quality Consulting y Quality Academics, y es precisamente para que ustedes puedan tener expertos y podamos tratar temas bien interesantes como los que hemos venido tratando durante este año, que están relacionados a la calidad analítica, también a la gestión de la calidad y por supuesto incluso a la seguridad del paciente. Entonces, de verdad que mil gracias por estar acá con nosotros. Yo veo que nos están saludando. Bueno, nos saludan desde Perú, desde Panamá, nos saludan también desde Vichada, Colombia. Un saludo muy especial para ese territorio que tanto queremos. Muchísimas gracias de verdad a todos los participantes de Colombia que nos acompañan en estos espacios. Veo que desde Ibagué también están conectados. Estoy viendo por acá que desde Buga también nos están acompañando y bueno, también nos están acompañando incluso desde Argentina. Muchas gracias de verdad a todos. En este momento ya somos alrededor de 140 asistentes y bueno, pues de verdad que me place muchísimo estar acá con ustedes. Quiero recordarles que este espacio del Foro Qualitips es un espacio en donde ustedes pueden también acceder a una constancia de participación. Simplemente tenemos dos requisitos bien importantes. Uno es que ustedes diligencien toda la información que nosotros les solicitamos a través del momento de la inscripción para poder generar estas constancias de una manera adecuada. Y lo otro es que puedan estar con nosotros durante todo el foro Qualitips, idealmente que estén más del 80%, pero de verdad queremos que estén todo el tiempo y que no se pierdan un segundo y puedan acompañarnos durante este espacio que hemos venido nosotros organizando y programando con mucho cariño para ustedes. Voy entonces a darles estas recomendaciones, quiero que estén muy atentos también, ya veo que el chat nos está funcionando a través de este medio. Ustedes nos van a poder escribir también todas las consultas o las preguntas que tengan precisamente relacionadas a este tema que vamos a abordar el día de hoy en nuestro foro Qualitips. Entonces, este tema sobre el que vamos a conversar el día de hoy hemos denominado mitos y verdades en el diagnóstico del síndrome coronario agudo por el laboratorio. Vamos a tener una experta y ella es la doctora Carmen Cecilia Almonacid Urrego, quien ya está con nosotros por acá a través de este foro. Y bueno, doctora Carmen Cecilia, quisiera invitarla para que pueda ir encendiendo también su cámara y podamos ir saludando a quienes ya nos están acompañando a nosotros desde ahora en este foro Qualitips. Un Bueno, gusto, buenas tardes doctora a todos. Carmen Cecilia. Buenas tardes a todos y gracias por invitarme a participar en este foro, que me parece pues que es de gran relevancia para el cuerpo de bacteriólogos y químicos farmacobiólogos, que veo que hay químicos farmacobiólogos también conectados, sobre un tema tan importante como es el diagnóstico del síndrome de coronario agudo. Así es, doctora Carmen Cecilia, pues de verdad que el honor es para nosotros tenerla a usted acá compartiendo conocimiento, compartiendo toda su experiencia y es muy grato pues que pueda estar en este foro Qualitips y que podamos también estar con distintos profesionales de toda Latinoamérica. Entonces pues quisiera
presentar a la doctora Carmen Cecilia Almonacid. Ella de verdad que tiene una experiencia maravillosa y como les digo, nos place muchísimo tenerla acá. Ella es bacterióloga y laboratorista clínica de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en Colombia. Tiene una maestría en microbiología con énfasis en bioquímica de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y tiene también un doctorado en biomedicina de la Universidad de León, España. Adicionalmente, ella es representante por Colombia ante el Working Group Iberoamerican Nomenclature and Translation de la IFCC. Tiene una alta experiencia en docencia universitaria, ha participado en muchos comités de evaluaciones, pero también en eventos científicos, ha sido conferencista nacional e internacional y también es investigadora. Entonces creo que es una experiencia maravillosa y que por supuesto nos va a enseñar muchísimo sobre este tema que hemos denominado mitos y verdades en el diagnóstico del síndrome coronario agudo por el laboratorio. Entonces, doctora Carmen Cecilia, quisiera darle la bienvenida y qué rico que podamos Gracias. desarrollar este tema. Entonces, la dejo con todos los asistentes para el desarrollo de este tema. Bueno, muchas gracias. ¿Ya puedo compartir pantalla? Ya puede compartir pantalla. Yo le confirmo cuando ya estemos viendo su pantalla. Me quedo acá un momentito. Ahí ya la estamos viendo, falta solo modo presentación. ¿Listo? Perfecto, bueno, ahora sí. Bueno, entonces, como ya les dije, con un atento saludo para todos ustedes y el agradecimiento a Qualitas de Aproacetal, voy a iniciar la presentación de este tema que se llama mitos y que se ha denominado mitos y verdades en el diagnóstico del síndrome coronario agudo por el laboratorio. Antes de hablar de biomarcadores, tenemos que hacer una conceptualización de algunos términos. Empecemos por definirlos. Entonces, lo primero es enfermedad cardiovascular. ¿Qué es una enfermedad cardiovascular o enfermedades cardiovasculares? Son un conjunto de trastornos que afectan tanto al corazón como a los vasos sanguíneos. Por otro lado, el síndrome coronario agudo es un conjunto de actividades producidas por la erosión o rotura de una placa de ateroma. Es decir, que cuando yo hablo de síndrome coronario agudo ya sabemos que hay aterosclerosis. La ruptura de esta placa determina la formación de un trombo que va a causar una oclusión intracoronaria. Entonces, dentro del síndrome coronario agudo se encuentran clasificadas el infarto agudo al miocardio, la angina inestable y la angina estable. Por último, el infarto agudo al miocardio es la necrosis. Aquí ya hay necrosis o muerte del músculo cardíaco. ¿Por qué se origina? Pues por un riego sanguíneo insuficiente que puede ser debido a una obstrucción o una estenosis de las arterias coronarias. Epidemiología. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Las últimas estadísticas nos muestran que es la que origina el 31% de todas las causas de muertes en el mundo. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, porque recuerden que ellas afectan al corazón y a los vasos, la cardiopatía coronaria, las que afectan al corazón, son las que ocupan el primer lugar como causa de muerte, teniendo la mayor tasa de mortalidad la enfermedad cardiovascular, con una tasa de 35 por cada 100.000 habitantes, y el infarto agudo al miocardio con una tasa de 44 por cada 100.000 habitantes. Las últimas estadísticas nos muestran que en el 2015 fallecieron 17.7 millones de personas por enfermedad cardiovascular y se proyecta que si vamos como estamos, para el 2030 tendremos 23.3 millones de personas que fallezcan por esta causa. La teoría actual del infarto agudo al miocardio nos dice que en la génesis del mismo se encuentra la aterosclerosis, es decir, la formación de una placa de grasa en las arterias. Esta placa origina una inflamación crónica que se acompaña por la liberación de marcadores de inflamación como la PCR. La placa puede ser estable o inestable. Si la placa es inestable, se puede romper y al romperse me va a activar oclusión porque libera unos trombos. Esos trombos pueden ir a la arteria coronaria y causar una oclusión parcial o una oclusión total. Si causa una oclusión parcial, hay un proceso isquémico, es decir, se disminuye la cantidad de oxígeno que llega al corazón. Y si hay una oclusión total, entonces viene la muerte o necrosis del tejido. Si estamos ante isquemia, proceso isquémico, hablamos de angina, que pueden ser la angina estable o angina inestable. Si ya estamos con necrosis, hablamos del infarto. El más común es el infarto tipo 1, que puede acompañarse con la presencia o no de ondas Cooper. Por otro lado, los biomarcadores son moléculas
proteínas o enzimas que se sintetizan en un órgano X, pero salen al plasma, se liberan al plasma, por lo tanto se pueden medir en plasma. Al ser medibles en plasma, me proporcionan un valor diagnóstico y pronóstico independiente, aportan información sobre una enfermedad concreta y me reflejan un estado de enfermedad o trastorno subyacente. Con base en ello, los biomarcadores cardíacos y siguiendo la cronología de la enfermedad se clasifican de la siguiente manera. Tenemos marcadores de inflamación, como la PCR, recuerden que primero hay un proceso inflamatorio crónico, marcadores que me permiten saber si esa placa es estable o inestable, como la amiloperoxidasa, marcadores que me dicen que hay ruptura de la placa, como la fracción soluble del ligando CD40, marcadores de isquemia, como la albúmina modificada por la isquemia, marcadores de necrosis, como las troponinas y la proteína fijadora de ácidos grasos, y marcadores de disfunción miocárdica, que son el BNP y el proBNP. Esta disfunción miocárdica puede producirse a partir de un infarto. Entonces, se necrosó tanto tejido que el paciente termina en una falla cardíaca o en una insuficiencia cardíaca, o puede ser producto de la edad o de otras cosas. Vamos entonces al primer tip, porque yo les voy a dar dando algunas premisas y vamos a ver si son mitos o verdades. La primera premisa es, no existe el marcador cardíaco ideal. Esto es verdad, es cierto. ¿Cuál sería el marcador cardíaco ideal? El marcador cardíaco ideal sería una biomolécula que fuera totalmente cardioespecífica. La única cardioespecífica es la troponina I. Que sea capaz de predecir reinfartos, lo hace la mioglobina. Que permite el monitoreo de terapia trombolítica, como la mioglobina y las troponinas. Que se libere a la circulación rápidamente. Las más rápidas son la mioglobina y la proteína fijadora de ácidos grasos. Y que esté ausente del suero y plasma de individuos sanos, que es la troponina I. Por lo tanto, no existe un marcador cardíaco ideal. Hasta el momento no existe, sería ideal que lo tuviéramos. Entonces, lo que hacemos es trabajar con un conjunto de biomarcadores, que es lo que se llama el perfil. Vamos entonces ahora a ingresar ya a mirar lo que es ese perfil o esos biomarcadores que se utilizan para síndrome coronario agudo. Les decía aquí que yo tengo unas fases de la enfermedad coronaria. Entonces yo me voy a limitar a estas fases, que son la fase de isquemia y la fase de necrosis. Vamos a hablar de anginas y de infarto. Entonces sigamos. Primero le voy a hablar de la cronología de los biomarcadores. En 1960, el diagnóstico de infarto se hacía únicamente por el dolor precordial. Posterior a ello, apareció el electrocardiograma y hacia finales de los 60 ingresó el primer biomarcador que se utilizó, que fue la aspartato aminotransferasa, que en este momento ya no tiene ningún significado clínico para cardíaco. En la década de los 70 se empezaron a utilizar enzimas cardíacas, que son la CK con su enzima MB y la LDH. Posterior a ello, finalizando los 70, ingresó la hemoglobina y en el 1980 ya se comenzó a utilizar la CK-MB medida por masa. En 1990 llegaron las troponinas que revolucionaron el infarto, el diagnóstico del infarto, incluso lo redefinieron. Y hacia el 2010 ingresaron las pruebas ultrasensibles para la medición de troponina. Entonces vamos a comenzar a estudiar estos biomarcadores. Empezamos con la albúmina modificada por la isquemia. Como su nombre lo dice, es un marcador de isquemia, que es el paso anterior al infarto. La albúmina como tal es una proteína plasmática que se sintetiza únicamente en el hígado. Es muy pequeña, pesa 585 aminoácidos, 67.000 daltones de peso. Y la característica es que la albúmina que circula en la sangre tiene afinidad para fijar el cobalto por su región aminoterminal. Si la albúmina entra en contacto con un tejido isquémico, cualquiera que sea, baja su capacidad para fijar cobalto. Eso es lo que se llama albúmina modificada por la isquemia. ¿Cómo la usamos? Como sabemos, la isquemia es el paso previo al infarto. Todavía no ha habido necrosis. Por lo tanto, es más elevada en pacientes con angina. Angina inestable que en los pacientes con infarto. Vimos que cuando hablamos de isquemia hablamos de angina. Necrosis, infarto. La albúmina modificada por la isquemia es sensible para isquemia, pero no es específica para isquemia cardíaca, porque cualquier tipo de isquemia la puede elevar. Por lo tanto, ¿en quién la vamos a usar? Solamente aquellos pacientes que tengan dolor de pecho sugestivo de origen cardíaco. Entonces, a ellos les vamos a medir la albúmina modificada por la isquemia y me permite detectar la presencia de isquemia asociada a corazón. Pero tiene otra característica y es que ella me dice que hay isquemia, pero no es capaz de distinguirme entre los pacientes con isquemia que van a desarrollar infarto y los que no lo van a desarrollar.
Como cualquier biomarcador, tiene falsos positivos. Entonces, se ha visto que se puede elevar en enfermedades crónicas del hígado y el riñón, en enfermedades infecciosas, en enfermedades como la diabetes, la cetoacidosis, el síndrome metabólico, el cáncer, el ejercicio y trauma también lo van a elevar. Si la albúmina pierde por cualquier razón su grupo amino terminal, pues también se eleva. El lactato, los radicales libres también lo pueden elevar y se almacena el plasma a 30 grados centígrados. Ahora hay que tener cuidado con la albúmina modificada por la isquemia en relación con ello. Si el paciente tiene bajas concentraciones de albúmina, pues me puede dar un falso positivo. Por lo tanto, lo que se debe hacer es utilizar un índice de correlación entre la albúmina y la albúmina modificada por la isquemia. Vamos con el siguiente biomarcador, que es la mioglobina. La mioglobina es una molécula semejante a la hemoglobina, como la vemos aquí, incluso ella también capta oxígeno, lo único es que ella transporta oxígeno hacia los músculos, mientras que la hemoglobina lo hace en la sangre. Es pequeña también, 8.500 daltons, se libera al citoplasma, y su cinética después de un infarto es la siguiente: se incrementa entre la primera y tercera hora, está muy rápida, alcanza el pico entre las 6 y 7 horas, todos los marcadores hacen pico, antes de que se empiecen a liberar por el órgano de excreción, alcanzan a hacer un pico, entonces alcanza su pico entre las 6 y las 7 horas y se normaliza entre las 24 horas. Entonces ella hace su curva dentro de las primeras 24 horas, es muy rápida. ¿Cuál es la desventaja que tiene? Que como ella transporta oxígeno en los músculos, no es específica de corazón, entonces tiene baja especificidad en presencia de daño musculoesquelético. Si yo tengo un paciente con infarto más daño musculoesquelético, pues me complica el diagnóstico. Eso se utiliza como marcador precoz, como es tan rápida, entonces un marcador precoz de infarto tiene alto valor predictivo negativo para infarto en las primeras 6 horas, es decir, se cuantifica en las primeras 6 horas de manera seriada. Si no da positiva, se descarta el infarto. También me permite monitorear reinfarto. Cuando la mioglobina me presenta doble curva o cuando empieza a elevarse después de que ya hemos tenido la primera disminución, me indica infarto, un reinfarto, porque la primera curva, dentro de las primeras 24 horas, es el primer infarto. Si vuelve a subir o hace una segunda curva, es un segundo infarto. Entonces, me permite monitorear reinfarto y me evalúa el éxito de la terapia trombolítica. Cuando hay trombos, hay que iniciar terapia trombolítica. Y yo tengo que saber si lo que le estoy haciendo al paciente le sirve o no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a medir mioglobina. Cuando inicio la terapia, la hago seriada y voy mirando cómo se comporta. Los marcadores cuando hay reperfusión se comportan igual, hacen una elevación, hacen una pequeña meseta y luego bajan. La mioglobina empieza a elevarse cuando empiezo el tratamiento, hace un pico y una meseta más o menos hacia los 60 minutos y comienza a bajar más o menos a los 120. Si yo encuentro esto, hay reperfusión. También tiene variaciones, interferencias, es mayor en los hombres que en las mujeres, porque el hombre tiene más músculos, mayor en hombres negros que en blancos por la misma razón, se incrementan con la edad, especialmente en personas mayores iguales a los 50 años, el ejercicio la incrementa porque hay que oxigenar más músculos, las inyecciones intramusculares lo pueden incrementar por reacciones inflamatorias, enfermedades de los músculos como rabiomiolisis, traumas, cirugías, permiten que se libere, y también la insuficiencia renal aguda porque la hemoglobina se libera por el riñón, se elimina por la orina, por eso podemos tener mioglobinuria también. Viene la otra premisa, la mioglobina se retiró del perfil cardíaco, ¿verdad? ¿Mito o realidad? Es un mito, o sea, es falso. La mioglobina como tal no se ha eliminado, lo que pasa es que hay que tener ciertos cuidados para medirla. Las últimas guías nos dicen que la mioglobina se utiliza para el diagnóstico precoz de infarto agudo al miocardio, siempre y cuando se mida por masa. Hay que hacer cuantificación por masa. Lo mismo se puede hacer con la concentración catalítica o de masa de la creatincinasa 2. Es una isoforma de la MB. Eso me sirve para el diagnóstico precoz. Vamos con la CKMB. La CKMB es la isoforma cardíaca de la creatinquinasa. La isoenzima cardíaca de la creatinquinasa. La creatinquinasa es una enzima que fosforila la creatina a partir del ATP. Entonces tomamos el ATP, le pegamos un fosfato, creamos fosfocreatina y el ATP se convierte en ADP. La fosfocreatina es el depósito de alta energía muscular. Si yo necesito rápidamente energía, lo que hago es que le quito el fosfato se le pego al ADP y regenero ATP. Por lo tanto, la creatinquinasa depende mucho de la masa muscular.
¿Cómo se comporta ella? Se incrementa a las 4 a 6 horas, vamos paralela a una mioglobina, pico 12 a 24 horas, o sea, la CK está haciendo, la CK y CKMB están haciendo el pico y la mioglobina ya está bajando, y se normaliza entre las 36 y 48 horas, o sea, me da más tiempo para el diagnóstico del infarto, me da hasta 48 horas. ¿Cuál es el problema? Que ya se sabe que la CKMB no es específica de músculo cardíaco. Antes se creía que sí, ahora se sabe que no, que está presente más o menos en un 1 a 3% del músculo esquelético, y esto me puede generar esos famosos falsos positivos. Entonces vamos con la siguiente premisa. No se pueden encontrar valores de CKMB mayores que los de CK total. Yo digo, una CK total me mide las tres isoenzimas, cardíaca, muscular y cerebral. Puede ser más alta una fracción que la MB que la CK total. Sí se puede encontrar. O sea, esto es un mito. ¿Y qué vamos a ver? La CKMB tiene muchos falsos positivos, incluso inversión en la fórmula. Sí se mide por actividad. Porque cuando yo la mido por actividad, usamos unos métodos que son de competición. Y recuerden que tenemos CKBB, CKMM también. Entonces me puede dar falsos positivos e incluso inversiones. ¿Dónde la vamos a encontrar alterada? En afectaciones del músculo cardíaco independientes al infarto, como miocarditis, pericarditis, trauma cardíaco, cardioversión por descargas múltiples, fibrilación auricular y taquiarritmia prolongada. En afectaciones del músculo esquelético, porque se puede encontrar en el músculo esquelético, como trauma muscular, distrofia muscular, enfermedad muscular inflamatoria, rabiomiolisis, inyecciones intramusculares, contusión, cirugía o ejercicio crónico severo, en enfermedades del tejido del colágeno como el lupus eritematoso sistémico, en cánceres como de próstata, mama, pulmón, tracto gastrointestinal. Por experiencia les digo que los que dan más inversión en la fórmula, es decir, CK total mayor que CKMB mayor que CK total, son los carcinomas. En embarazo, en periodo periparto, anormalidades uterinas, en respuesta autoinmune por presencia de anticuerpos, en embolia pulmonar, tuberculosis, alcoholismo, colecistitis aguda, hemólisis, por hipotiroidismo, macroseca, etc. La macroseca es una condición en la cual la inmunoglobulina G se pega a la CK y no deja, forma un complejo muy grande que no deja que se filtre por el riñón. Entonces viene la siguiente, también hay medicamentos que la incrementan y la disminuyen, incrementos como por ejemplo hipolipemiantes, anestésicos y analgésicos, antipsicóticos, antibióticos, disminución por ejemplo de ácido acetilsalicílico, dipirona, etcétera. Aquí les dejo la lista de los medicamentos. Entonces viene la siguiente premisa. La cuantificación de CK y CKMB ya no juega ningún papel en el diagnóstico del infarto agudo del miocardio, verdadero. Esto es una verdad. Ya no juegan ningún papel. ¿Por qué? Porque llegaron nuevos biomarcadores como las troponinas que son mejores, porque la medición de CKMB por cinética puede tener estos inconvenientes. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las recomendaciones? Desde el año 2014, las guías de cardiología nos dicen que con el advenimiento de los ensayos contemporáneos de troponina, ni la CK, ni la CKMB, ni la mioglobina son útiles para el diagnóstico. ¿Cómo se pueden mantener? Se mantiene si se tienen las siguientes recomendaciones. Para la CKMB, cuantificación por masa. Ya les dije para mioglobina también, cuantificación por masa. Hay que hacer medición seriada cada 6-8 horas durante 24 horas. Hay que utilizar el índice relativo. CKM basa sobre CK total por 100. Es positivo para infarto si es mayor a 2.5% y se pueden utilizar las isoformas. La CKMB como isoenzima tiene isoformas. Hay dos que se pueden medir, que son la MB2 y la MB1. Si lo podemos hacer, hacemos el índice del valor normal si se tiene en 1. Vamos con los marcadores para necrosis. Entonces, el primero es la troponina. La troponina como tal es un complejo, ustedes lo ven acá, un complejo que se encuentra en todos los músculos, en las fibras delgadas de todos los músculos. Tiene 3 fracciones que son la C, la que liga el calcio para que se pueda dar la contracción muscular, la troponina I, que inhibe la contracción muscular porque inhibe a la TPasa, y la troponina T, que es la que permite que este complejo quede anclado a la tropomioxina. Los que se usan para cardiología y se les ha encontrado utilidad son la troponina T y la troponina I. La troponina I pesa 21 kilodaltos, o sea, es más pequeña que la T. Cuando un marcador es más pequeño, se libera más rápido a la sangre. La troponina T pesa de 37 a 39 kilodaltos. ¿Cuál es la cinética? La troponina I se eleva a las 4 a 6 horas, estamos hablando más o menos igual a una CK. Alcanza su pico entre las 12 y 24 horas, igual a la CK-CKMB, pero se normaliza entre el 15 y 90 días. Por eso salió la CK y la CKMB. Es más específica, es totalmente cardioespecífica y me da más tiempo para hacer el diagnóstico. Por lo tanto, la troponina I se utiliza para el diagnóstico temprano de infarto. ¿Cómo se comporta la T?
La T se incrementa a las 3 a las 5 horas, se eleva un poco antes de la I, alcanza el pico entre el primero y segundo día, pero se normaliza entre el día 3 y el día 14. Es decir, nos da hasta 14 días para hacer el diagnóstico. Por eso sacó a la LDH, porque la LDH dura 15 días en la circulación, pero es así que no se especifica de nada, porque la LDH se encuentra presente en todas las células que hagan glucólisis aerobia o anaerobia, y son muchas. Y, por lo tanto, la troponina T nos permite hacer el diagnóstico temprano y tardío del infarto agudo al miocardio. Aquí tenemos una gráfica de lo que hemos visto. Aquí está la mioglobina, la primera, aquí está la CK-CKMB y luego viene la troponina. ¿Cómo se utiliza? La troponina I es la única que es 100% cardioespecífica, o sea, solamente se encuentra en el corazón y tiene una ventaja y es que no se expresa en tejido muscular en regeneración. Como ya no se expresa desde la vida fetal, usted puede tener más adelante pacientes que estén degenerando músculo y lo estén regenerando como el paciente renal y no se va a elevar. Por lo tanto, ella me permite diferenciar perfectamente el daño muscular del músculo esquelético del daño del músculo cardíaco. Y me permite detectar el infarto perioperativo, es decir, aquel que se produce durante o en las primeras horas o minutos después de una cirugía cardíaca o no cardíaca. También detecta reperfusión. La troponina T tiene la desventaja que no es cardioespecífica. Ella sí se expresa en tejido muscular regenerándose. Es decir, si yo tengo un paciente que tenga daño muscular, me la eleva sin necesidad de que sea cardíaco. Y también se eleva en enfermedad renal crónica. Pero lo que pasa con la troponina T es que ella se correlaciona muy bien con el tamaño del infarto. Entre más alto sea el nivel de troponina T, más grande la zona infartada. Y recuerden que es importante saber esto porque el tamaño del infarto tiene que ver con el pronóstico del paciente. Pues el fallecimiento, o sea, una falla crónica como una insuficiencia cardíaca o una falla cardíaca. También me detecta reperfusión igual que la troponina I. Las dos sirven para estratificar riesgo. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando ingresa el paciente a urgencias, hay que medirle las troponinas, ya les digo que otro marcador se puede medir y me permite estratificar el riesgo, es decir, si está en alto riesgo o bajo riesgo de qué, de fallecer. Si depende de lo que me dé el resultado, le hago un tratamiento convencional o un tratamiento más agresivo. El punto de corte para la troponina y para estratificar riesgo es de 0,4. Se ha visto que pacientes que tengan niveles de 0,4 mayores a 0,4 miligramos por mililitro al momento del ingreso tienen mayor probabilidad de morir dentro de los 40 días. Y entre más alto sea el nivel de troponina I, es más probable que fallezca el paciente. Para la troponina T es de 0,1. Pacientes con valores mayores a 0,1 microgramos por litro en la admisión tienen mayor probabilidad de morir dentro de los 30 días siguientes al episodio. Y las troponinas deben ser cuantificadas de forma seriada, es decir, al ingreso a las 3 y a las 6 horas. Es el protocolo tradicional. Viene la siguiente premisa. ¿Es mejor utilizar un método ultrasensible para la cuantificación de las troponinas? Sí, esto es verdad. Tenemos dos formas de medir las troponinas, dos métodos de alta sensibilidad y los métodos contemporáneos. Métodos de alta sensibilidad son aquellos que miden el percentil 99 con una imprecisión menor o igual al 10% expresado como coeficiente de variación. Es decir, que detectan concentraciones de troponina al menos 10 veces inferiores a los métodos contemporáneos. Además de ello, detectan concentraciones de troponinas en límite para medirlas en más del 50% de sujetos sanos. ¿Cuáles son los métodos contemporáneos? Los métodos contemporáneos son aquellos que no satisfacen alguna o las dos premisas que acabo de decir. Y los métodos contemporáneos incluyen a las pruebas POCT o las pruebas de análisis junto al paciente. Viene la otra premisa. Un resultado elevado de troponina es el diagnóstico de infarto, porque eso no es cierto. Y es lo que se está viendo ahora, cualquier paciente con troponina elevada, infarto. Las unidades coronarias llenas de pacientes que no están infartados. Entonces tenemos que tener en cuenta que las troponinas son estructurales, se encuentran en todos los músculos. Entonces pueden presentar interferencias. Dentro de las preanalíticas está la presencia de fibrina y micropartículas. Ellas pueden incrementar o disminuir el valor, pero esto se puede evitar pues, con una extracción cuidadosa y un manejo cuidadoso de la muestra. La hemólisis puede bajar la troponina T o elevar la troponina I. Esto también se puede evitar con la extracción y el manejo cuidadoso de la muestra. Las muestras no coaguladas aumentan las troponinas. ¿Cuáles son las muestras no coaguladas? Que van a utilizar el suero, pero no dejan coagular por completo y centrifugan. Esas pueden dar aumento en las troponinas. La lipemia y la ictericia pueden aumentarlas.
Si la persona toma suplementos dietéticos de biotina, pueden disminuirla con algunos métodos. El tratamiento con heparina y antidepresivos cíclicos también las pueden disminuir. El tratamiento con cardiotóxicos, por ejemplo, pacientes que están que tienen cáncer y están en tratamiento con quimio, pueden elevarlas. El factor reumatoideo también la puede elevar. Tenemos interferencias analíticas. Se ha visto interferencias por anticuerpos heterófilos, que son muy frecuentes por el contacto con las mascotas. Ellos pueden pues aumentar las troponinas, mientras que los anticuerpos antitroponina que se pueden presentar en algunos casos, especialmente con la troponina, y pueden bajarlo. Estas dos interferencias ya se bloquean con los métodos. Antes nos tocaba agregar bloqueadores de anticuerpos heterófilos al reactivo, ahora ya vienen. Pero lo que tienen que mirar es que su técnica tenga estos bloqueadores. También se pueden presentar macrotroponinas, igual que la macro-CK, más o menos en un 2 al 20%. Y esos afectan también a los métodos de medición, especialmente a la troponina I, elevándola. El tratamiento con heparina puede dar interferencias analíticas, preanalíticas y analíticas. Entonces me baja las troponinas, también puede interferir con los métodos. Y la fosfatasa alcalina elevada la puede elevar específicamente si yo utilizo inmunoensayos, inmunoanálisis, que utilicen como marcaje la fosfatasa alcalina. También tienen variaciones biológicas. Las troponinas son mayores en los hombres que en las mujeres. Hay algunas guías que recomiendan el uso de percentiles 99 específicos por género, para hombre y para mujer, valores distintos, pero las últimas guías no lo recomiendan, dicen que no, se debe manejar igual. La edad, también la troponina aumenta con la edad, entonces es mayor en las personas de la tercera edad. No existe recomendación en las guías tampoco para hacer interpretaciones ajustadas a la edad. Y la función renal. Entonces, si pacientes con disfunción renal o pacientes renales a causa de la diabetes, aumentan el valor de las troponinas. Y esto es más frecuente para la troponina T que para la troponina I. También tenemos condiciones clínicas, recuerden que ellas son musculares, entonces se pueden elevar en daños del músculo cardíaco o daño del músculo no cardíaco. Dentro de las cardíacas están traumas, inflamación, sepsis, miositis, taquicardias, taquiarritmias y no necesariamente el infarto. Y dentro de las no cardíacas, edema pulmonar, embolia pulmonar, EPOC, septicemia, hipertensión pulmonar, insuficiencia renal crónica y la diabetes porque aumenta los productos de glicosilación. Entonces, no todo incremento de troponina es un infarto. Viene el otro, la otra premisa, las pruebas POCT están autorizadas para el diagnóstico y seguimiento del infarto. Esto es mitad verdad y mitad mito. ¿Por qué? Vamos a ver esto. Los métodos automatizados, que son los que se utilizan en los laboratorios centrales, son los que la mayoría son sensibles o ultrasensibles y se han estudiado más que las pruebas POCT. Por lo tanto, las guías nos dicen que son la opción preferible. Con respecto a la POCT, la mayoría de las pruebas POCT no se consideran ni sensibles ni ultrasensibles. Aunque ya en este momento se desarrolló un primer análisis POCT para troponina que es ultrasensible. Y se le hicieron las pruebas y se demostró que tiene los mismos parámetros de rendimiento que los realizados en el laboratorio central, pero todavía no ha salido como tal la guía. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo las guías en este momento? El tiempo de respuesta del laboratorio debe ser de 30 minutos en caso de sospecha de un infarto, es decir, 30 minutos entre el momento en que le toma la muestra y se da el resultado. Si no tiene usted el tiempo de respuesta de 30 minutos, está autorizado a utilizar los métodos de análisis junto al paciente para la clasificación de riesgo. Es decir, para saber si el paciente está en alto o bajo riesgo de fallecer. Eso es lo que se ha autorizado. Está en estudio y sobre todo ahora con los métodos de troponina ultrasensible validados, sí serían útiles para el seguimiento, es decir, hacerle todo el seguimiento al paciente con prueba POCT y no cambiarlo como está ahora, prueba POCT para el ingreso y seguir después con los métodos automatizados. Eso es lo que se tiene en el momento. Vamos con la proteína fijadora de ácidos grasos. Es un marcador de necrosis también. La proteína de ácidos grasos es una proteína que, como su nombre lo dice, fija los ácidos grasos y los lleva a los músculos, a todos los músculos, porque los ácidos grasos son la principal fuente de ATP de los músculos. Tenemos varias isoformas, están presentes en el músculo esquelético, en el riñón, en el cerebro, en mama, en placenta, tienen 9 isoformas, pero la H es la cardíaca. Esa pesa 15 kilodaltons, se ubica en el citosol y se remueve por el riñón. ¿Cómo se comporta ella? Se incrementa a los 20 minutos, antes que una mioglobina, que era la más rápida. Tiene su pico entre las 4 y 8 horas antes que la mioglobina y se normaliza entre las 12 y las 24 horas, igual a una mioglobina. Entonces, por lo tanto, es un marcador precoz de infarto agudo al miocardio. ¿Cómo se está utilizando? Se está utilizando a la par con la troponina I.
Entonces se miden ambas, aquí está la gráfica, aquí tenemos la proteína fijadora de ácidos grasos, aquí está la troponina ahí, mire, esta se eleva primero y baja primero, esta se eleva después, baja después. Entonces se miden ambas, si ninguna de las dos se eleva, se descarta el infarto. También me puede ayudar para marcar revascularización, es decir, para terapia trombolítica, igual que la mioglobina, igual que las troponinas. ¿Cómo se comporta para ello? Alcanza un valor máximo a las 4 horas de inicio del tratamiento y se normaliza ante las 24 horas. Y también, al igual que la troponina T, se relaciona con el tamaño del infarto. Es decir, entre más alto sea el valor, más tejido necrosado. Por lo tanto, se asocia con peor pronóstico para el paciente. Tiene una baja especificidad en presencia de daño musculoesquelético o insuficiencia renal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si yo quiero diferenciar si es músculo esquelético o es músculo cardíaco, se hace un cociente entre mioglobina y la mioglobina y la divido sobre la proteína fijadora de ácidos grasos. Si es daño cardíaco, ese cociente me da entre 2 y 10. Si es daño musculoesquelético, me da entre 20 y 70. También tiene variaciones e interferencias, es mayor en las mujeres, se incrementa con el envejecimiento, el ejercicio vigoroso, patologías como la insuficiencia renal, síndrome metabólico, obesidad, diabetes, algunos medicamentos como los agonistas de pipargama, se disminuye con la pérdida de peso, especialmente cuando es posterior a la cirugía bariátrica, y también con algunos medicamentos como hipolipemiantes y medicamentos para la diabetes como la metformina. Y vamos ahora, por último, a los marcadores de disfunción miocárdica. Estos marcadores, que son el BNP y el ProBNP, se utilizan para el diagnóstico y seguimiento de pacientes que ya tienen fallas de disfunción cardíaca crónica, digamos así. Puede ser que como se necrosó tanto tejido en un infarto, el paciente evolucionó hacia una falla, pero también se ha visto que tienen función en síndrome coronario agudo. Entonces, tenemos a los péptidos que son el PNA, tenemos varios que son el PNA que se encuentra en las aurículas y ventrículos, el PNB que se encuentra en ventrículos y cerebro, el PNC que se encuentra en vasos renales, coronarios y pulmonares y el péptido D que se ha identificado en las venas de las serpientes. Con respecto al PNB, podemos medir PNB o ProPNB. ¿Por qué? Porque estas son hormonas naturéticas, es decir, disminuyen el sodio. Pero como son hormonas proteicas, la fase anterior a la hormona como tal es la prohormona. Entonces, esta sería la hormona y esta sería la prohormona. Entonces, podemos medir ambas. La diferencia es que la prohormona tiene una vida media de 90 a 120 minutos, mientras que la hormona la tiene de 22 minutos. Esta se excreta por riñón y se puede destruir por proteólisis, mientras que la prohormona solamente se excreta por riñón. Pero se pueden medir ambas en el laboratorio. ¿Cuál es la función? Como ya su nombre lo dice, incrementa la excreción de sodio, o sea, la natriuresis, péptidos natriuréticos. Pero también se ha visto que causan vasodilatación arterial y venosa, inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona e incrementan la permeabilidad capilar. Es decir, también pueden ser antihipertensivos, entonces por eso se pueden utilizar como medicamentos antihipertensivos. También inhiben el sistema nervioso simpático y suprimen el crecimiento. ¿Cómo se están utilizando para síndrome coronario agudo? Entonces, tanto el BNP como el ProBNP se ha visto que se pueden elevar en síndromes coronarios agudos y que los niveles altos predicen mayor riesgo de muerte posterior al infarto agudo del miocardio o a la insuficiencia cardíaca, independientemente del valor de las troponinas. Entre más alto, más riesgo de fallecimiento. También pueden utilizarse para clasificación al ingreso. Entonces, se ha visto que concentraciones altas en el ingreso predicen mayor mortalidad a los 30 días. Y con respecto al BNP, se ha identificado que valores mayores a 80 picogramos por mililitro me identifican ya un riesgo 7 veces mayor de mortalidad. Entonces, también, al igual que las troponinas, se pueden medir al ingreso para clasificar al paciente en riesgo y hacer tratamiento convencional o tratamiento agresivo. En los pacientes mayores hay un problema y es que los pacientes mayores la tienen elevada, ya vamos a ver por qué. Pero con respecto a ellos se ha visto que sí tienen papel pronóstico comprobado, es decir, esto, me pueden pronosticar mayor mortalidad, pero está en estudio y no se sabe exactamente en cuanto a la orientación del tratamiento, es decir, si hacemos tratamiento invasivo o no invasivo. ¿Qué nos dicen las guías 2020? Las guías 2020 sí nos dicen que se debe considerar la determinación de concentraciones plasmáticas de BNP y ProBNP para obtener información pronóstica. Eso es lo que nos dicen.
También tienen incrementos y disminuciones, se incrementan en el envejecimiento, son mayores en las mujeres que en los hombres, la insuficiencia renal crónica también las aumenta, aunque se ha visto que la hemólisis tiende a bajar los valores, pero no los elimina por completo. La anemia también tiene una relación, la eleva y tiene una relación inversa con la hemoglobina. Entre más baja la hemoglobina, más alta el péptido. La cirrosis, la sepsis, el hipotiroidismo también los pueden elevar y se ha visto reactividad cruzada de anticuerpos con formas glicosiladas y no glicosiladas del ProBNP. ¿Y quién la disminuye? La diabetes mellitus, la resistencia a la insulina, síndrome metabólico, la obesidad, teniendo relación inversa con el índice de masa corporal. Entre más alto el índice, más bajo el biomarcador y los fármacos antihipertensivos. Ahora ya para terminar, vamos a los qualitips. Como siempre les dejan al final unos tipsitos para que ustedes se acuerden del tema que se vio. Entonces, el primer tipcito es, la CK-MB y la mioglobina se deben cuantificar por masa. Ya les dije, ingresan, se pueden mantener en el perfil cardíaco siempre y cuando se midan por masa. No todo incremento en troponina se correlaciona con infarto, ese es el problema. No, troponina elevada no es igual a infarto. Se recomienda utilizar métodos ultrasensibles para la cuantificación de troponinas. Eso es lo que se debe hacer ahorita y ahora hay disponibilidad de métodos, entonces se debe cuantificar por método ultrasensible. El BNP y el ProBNP, aunque son marcadores de fallas crónicas, digamos así, tienen una utilidad para el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Y lo más importante, como ya les he dicho, es necesario que el bacteriólogo conozca las interferencias y variaciones que pueden tener los analitos que miden. A mí me ha tocado ser par en algunos casos en que un bacteriólogo demandado por un resultado de troponina, pero es que no conocen su técnica, no conocen su equipo, por lo tanto están cometiendo errores. Entonces deben tener cuidado con eso, conocer las interferencias, las variaciones que tienen sus panalitos de acuerdo al método que utilice, al equipo que utilice para la cuantificación. Entonces este sería el tema que les traigo. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier inquietud de parte de ustedes. Doctora Carmen Cecilia, muchísimas gracias por este tema. Definitivamente es bien interesante e importante cómo ha venido cambiando y cómo ha venido migrando toda la información y sobre todo que podamos estar actualizados en estos temas que son de verdad muy relevantes para que el profesional que está en el laboratorio clínico pueda apoyar incluso esas decisiones médicas y podamos, por supuesto, aportar en la seguridad del paciente. Yo quisiera hacerle como unas preguntas que tenemos por acá. Y ahorita pues voy a darle también como el espacio más adelante a todos los asistentes si nos quieren hacer alguna pregunta para que nos la escriban a través del chat. Y bueno, quería hacerle una pregunta respecto a esas guías que usted mencionaba ahora. ¿Qué diferencia existe, por ejemplo, entre esas guías del 2015 y del 2020 en relación con el número de valoraciones en troponina I que se deben realizar para el diagnóstico, por supuesto, de infarto agudo al miocardio? Bueno, como yo les dije, las troponinas deben ser medidas de forma seriada, ingreso 30-60, pero como hay que hacer un diagnóstico tan rápido, entonces empezaron a trabajar sobre algoritmos para tratar de disminuir el tiempo. Las guías 2015 no hablan de un algoritmo que es 0-3, es decir, medir al ingreso y medir a las 3 horas, siempre y cuando se utilice troponina ultrasensible. ¿Qué nos dicen las guías 2020? Las guías 2020 nos dicen algoritmo 0-3 con troponina ultrasensible, pero nos dan otra posibilidad. Es 0-1, o sea, al ingreso y a la hora, 0-2 al ingreso y a las 2 horas, sin necesidad de utilizando la troponina ultrasensible, pero habiéndola validado con diferentes poblaciones. Entonces, si usted hace sus validaciones, podría utilizar el 0-1 o el 0-2 con troponina ultrasensible. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Bueno, y tengo otra pregunta respecto a la cuantificación de la PCR ultrasensible. ¿Juega algún papel entonces en el diagnóstico del infarto agudo al miocardio? La PCR, bueno, la PCR como tal es un marcador, como ya les decía, de inflamación. Esto es un marcador que me dice que hay placa, que hay un proceso inflamatorio. Entonces se utiliza más es para riesgo cardiovascular, pero sí se le ha visto utilidad en el síndrome coronario agudo. ¿En qué sentido? Se ha visto que la PCR se eleva inmediatamente después de un infarto muy rápidamente, y alcanza más o menos hacia las máximo 48 horas. Pero lo importante que tiene es que ella se comienza a depositar sobre las zonas del infarto, sobre las zonas donde hay lesión. Entonces me aumenta la lesión.
por lo tanto se convierte en un marcador del tamaño del infarto y en un marcador del pronóstico que podría tener ese paciente. Entonces, esa es la utilidad que se le ve a la PCR en síndrome coronario, aunque es un marcador de riesgo. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Y otra pregunta, se está postulando a la copeptina como un marcador de síndrome coronario agudo, ¿cierto? ¿Qué puede decirnos respecto a esto? Bueno, la copeptina también es una digamos, viene a partir de una prohormona que es común con la antidiurética. La copeptina está ingresando como marcador. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto con respecto a la copeptina? La copeptina es un marcador de estrés endógeno. Entonces, lo que se está haciendo es que se está utilizando a la vez con la troponina T. Entonces, lo que se hace es que la copeptina sube y baja antes que la troponina T. Cuando la copeptina está bajando, la troponina está subiendo. Entonces, se hacen las dos mediciones al tiempo. Si ninguna de las dos sube, no hay infarto. También se está utilizando para diferenciar las anginas. Entonces, lo que se hace es que en las anginas, especialmente la inestable, que es la que puede dar la que se correlaciona con la placa inestable, en la angina inestable los valores son más bajos que en el infarto. Y también las últimas guías nos dicen que en caso de que no se tenga troponina ultrasensible, se podría utilizar copeptina. Entonces, eso es lo que nos dice. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias entonces por estas preguntas. Yo quisiera invitarlos aquí a un espaciecito, a un corto de comerciales muy pequeñito mientras vamos a organizar las preguntas que nos están realizando por acá en el chat para que las respondamos luego de este espacio y de este video. Entonces vamos a ver este video y ya volvemos. En nuestro módulo de riesgos vamos a aprender a identificar riesgos tanto del operativo como desde lo estratégico. También vamos a conocer diferentes metodologías para analizar las causas, las consecuencias y a partir de ellas poder hacer una valoración objetiva y con esta valoración y mecanismos de priorización implementar planes de acción que nos permita evaluar a posterior su efectividad. Los invito a que participen. Vamos a estar en un módulo supremamente aplicado al laboratorio con un enfoque en la seguridad del paciente. Soy exalumna del 4º diplomado de calidad. Les quiero recomendar este 5º diplomado porque con nosotros que trabajamos en el laboratorio clínico es importante revisar y actualizar todos los conocimientos en el área de la calidad. De la mano de expertos de América Latina. Dicho diplomado me otorgó las herramientas fundamentales y avanzadas para establecer un sistema de calidad que brinda a nuestros usuarios resultados oportunos y veraces. Su nivel académico es muy alto, además de vanguardista.
Listo, bueno, ya tenemos por acá entonces las preguntas organizadas y vamos entonces a ir comenzando por acá con algunas que nos escriben por el módulo de preguntas. Y bueno, acá tenemos entonces una, doctora Carmen Cecilia, y nos dice, ¿podría repetir por favor cuál es la razón de obtener un CKMB más alta que la CK total? La inversión en la fórmula se da por el método de medición. Entonces, si usted utiliza una técnica cinética para medir CKMB, le puede dar un falso positivo o le puede dar inversión en la fórmula. Porque como ya les dije, aquí se utiliza lo que se llama métodos por competición. Entonces me pueden entrar a competir otras fracciones. Por eso es que las guías nos dicen, la CKMB se puede mantener en el perfil cardíaco siempre y cuando usted la mida por masa, más no por actividad. Entonces, esa es la principal razón para que tengamos inversiones. Como le digo, la he visto principalmente en pacientes con cánceres, pero no quiere que otros pacientes no la tengan. Lo que usted es que el bacteriólogo no lo sabe. Entonces, se le presenta la inversión, llega el médico a decirle cómo se le ocurre que una CKM mayor que una CK total. Y si la persona no sabe, pues dice, no sé, ¿será que fue un error en el método? Y resulta que no, sí se puede presentar, pero es por eso, por el método de medición. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta y es, ¿la troponina T entonces es más específica a la I? No, ambas son buenas, o sea, las dos troponinas, como la troponina T y la I, son muy buenas. Recuerden que la troponina I es cardioespecífica. Lo que pasa es que usted tiene que tener en cuenta es qué tipo de paciente está usando, en qué paciente va a ser el diagnóstico, perdón. Porque, por ejemplo, si usted está haciendo el diagnóstico de un síndrome coronario agudo a un paciente renal, lógicamente la troponina T le va a dar alta, porque la troponina T, el paciente renal tiene muchísimo daño muscular, está perdiendo mucho, está generando mucho músculo y entonces lo está regenerando y eso le eleva la troponina T. Entonces, no es que la una sea más específica que la otra. La I es totalmente cardioespecífica, pero ambas son muy útiles. Lo que tiene que saber usted es en qué tipo de paciente la va a utilizar. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta acá que es un poco específica y nos dice qué marcadores serían entonces los indicados a utilizar en pacientes con problemas cardíacos por disautonomía. ¿Por qué, perdón? Nos escriben acá disautonomía, nos lo escribe Sayonara y Beth. Si nos puede de pronto como especificar un poquito la pregunta, nos la puede también escribir para poderla apoyar. Bueno, y por acá tenemos otra pregunta que nos dicen, y por supuesto creo que es una situación que se presenta en muchos laboratorios, y nos dicen, bueno, en contextos en donde no trabajamos en laboratorios tan avanzados, ¿cuáles serían las herramientas ideales para poder hacer un diagnóstico preliminar? Listo, bueno, esto es algo que se puede presentar. Por ejemplo, usted está en un laboratorio donde no tiene un acceso a una troponina, así sea una troponina prueba rápida que le pueda ayudar al médico para hacer una clasificación de riesgo. Podría utilizar podría utilizar la CKMB, podría seguirla utilizando. Podría utilizar la CK, pero recuerde que ya, si no tiene cómo hacerla por masa, usted se va a enfrentar a posibles falsos. Entonces, lo que usted tiene que tener en cuenta es que hay posibilidad de falsos y si se le llega a presentar una inversión o un falso, mirar exactamente por qué se le está presentando. Porque sí es cierto, podemos estar en un sitio donde no tengamos acceso a una CKM de basa o a una troponina ultrasensible. Podría utilizar, por ejemplo, un método contemporáneo de troponina, no necesariamente un ultrasensible. Podría utilizar la CK, la CKMB, la hemoglobina, pero siempre teniendo en cuenta la posibilidad de los falsos para que usted pueda hacer una interpretación correcta. Eso es lo más importante. Perfecto, muchas gracias. Tenemos acá otra pregunta y es con un caso particular. Nos dicen, en el caso de los pacientes que tengan tratamiento con anticoagulantes y que tengan un segundo episodio de infarto porque no se cuidó adecuadamente, ¿el diagnóstico se hace con la troponina nuevamente o se integra otro marcador? Es decir, que le dieron terapia trombolítica, pero la terapia trombolítica no le funcionó. No se cuidó adecuadamente, es como lo que entiendo, o como si no hubiera realizado de pronto el tratamiento adecuadamente. Lo que sucede es que, por ejemplo, cuando se hace la terapia trombolítica, pues hay que utilizar, como les dije, marcadores para saber si está funcionando o no el tratamiento. Si el tratamiento no está funcionando,
se pasa a un tratamiento agresivo, que es diferente, digamos, invasivo, que puede ser el bypass o otro tipo de tratamiento. De todas formas, el seguimiento se sigue haciendo con los mismos biomarcadores, porque como vamos a descartar que el paciente me esté haciendo un nuevo infarto, me pueda hacer otro daño, se sigue haciendo con los mismos marcadores. Pero lo primero que hay que saber es si la terapia funcionó o no funcionó, para ver qué tipo de tratamiento se le hace al paciente. Ok, perfecto. Bueno, ahorita mencionamos una pregunta que nos hizo precisamente Sayonara, ya nos aclaró acá sobre la disautonomía, que es una enfermedad del sistema nervioso central autónomo. Esta causa problemas cardíacos, por eso quisiera saber qué marcadores serían los indicados a usar en este tipo de pacientes. Bueno, exactamente no conozco la enfermedad como tal, pero si es un daño cardíaco, pues puede utilizar cualquiera de los marcadores cardíacos, dependiendo de lo que se le quiera mirar al paciente, ¿no es cierto? Si quiere saber si hay un daño, ya crónico, pues utilizaría los marcadores de daño crónico, como son los del BNP y otro BNP. Si quiere saber si hay una isquemia, pues utilizaría marcadores de isquemia, como la albúmina modificada por la isquemia, etc. Podría utilizar los mismos, pues de acuerdo a lo que quiera diagnosticarnos, aunque no sé exactamente, como le digo, no conozco la enfermedad en sí, el mecanismo cardíaco, entonces no le podría dar la respuesta exacta, pero más o menos con lo que me dicen, pues puedo tratar de aproximarme a la respuesta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí nos hacen una pregunta relacionada a las interferencias. Nos dicen con respecto a esto, ¿cuáles nos darían valores altos que lleven a tomar una conducta médica? ¿Y cómo podemos identificar que el valor es dado por una interferencia y no por la patología? ¿Cómo podríamos identificarlo y qué conducta tomar? ¿Interferencias en cualquiera de los biomarcadores? Sí, está generalizada la pregunta, así es. Bueno, como ya les dije, los marcadores pueden tener interferencias. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que el diagnóstico del infarto no se hace solamente con marcadores. El diagnóstico del infarto se hace con una tríada, que son dolor, que es el dolor precordial, que es el típico, o el otro tipo de dolor que se puede presentar, que es hacia el cuello, especialmente más común en la mujer, o hacia la boca del estómago, con electrocardiograma y con biomarcadores. ¿Qué nos dicen las guías? O la OMS más bien nos dice que 2 de los 3 positivos es infarto. Entonces, ¿cómo podemos saber que es un falso? Pues porque si le estamos haciendo el seguimiento al paciente y le hacemos todo, y por ejemplo nos da el electro normal, el dolor no es el compatible y nos da un biomarcador positivo, pues podríamos pensar que es un falso positivo. O podríamos entrar a saber, porque esto ya es más un manejo clínico. Es un manejo más clínico porque el paciente, el médico, con los otros ayudas diagnósticas que tiene y con el paciente que lo está mirando, cuál es el dolor, cuál es la evolución, etcétera, él me puede decir, mire, esto que usted me está diciendo no lo creo, porque esto que usted me está diciendo no es compatible con lo que me está mostrando el paciente y con lo que me están mostrando los otros análisis. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entrar a mirar? Muestre, doctor, su paciente. ¿Qué está tomando? ¿Qué tipo de enfermedad tiene? Porque muchas veces a uno le llega una muestra sin una historia clínica, sin saber qué está tomando el paciente, qué le están haciendo, etcétera. Entonces, miremos a ver qué le están haciendo al paciente. Es un paciente que tiene un cáncer. Doctor, esto correlaciona muy bien con que una ACK-MB esté más alta que una ACK. Entonces, hay que hacerlo. Esto es una cosa que se hace en conjunto, médico-laboratorio, porque no lo podemos hacer solamente nosotros ni solamente el médico. Entonces tiene que ser entre los dos. Así es como se descarta que sea un falso. De esa manera, mirando el contexto, ¿no? Y completando con los otros marcadores, con las otras pruebas de laboratorio, con las otras pruebas diagnósticas que hay. Así es, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, doctora. Bueno, y tenemos acá otras preguntas que nos dicen que por favor algún alcance sobre el uso de la troponina I ultrasensible en los pacientes asintomáticos y la evaluación del riesgo CV. Mire, lo que pasa es una cosa. Las troponinas son unos marcadores que revolucionaron el diagnóstico del infarto y el advenimiento de las troponinas ultrasensibles mucho más.
porque como ellas detectan unos valores mucho, unas concentraciones mucho más bajas, en este momento nos permiten captar microinfartos. Antes no se sabía que había microinfartos, porque los marcadores, por ejemplo, como la CK y la CKMB, solamente se elevan cuando hay mayor tamaño de tejido infartado. Esta permite captar microinfartos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo una troponina elevada, así el paciente no me esté dando el característico dolor precordial o esté dando algunos síntomas de angina, ya el cardiólogo, el médico, tiene que ponerle atención a esto y hacer los exámenes complementarios. Como yo les digo, el diagnóstico no se hace solo con laboratorio. Entonces, tiene que hacerle los exámenes complementarios porque sí, una troponina elevada ya es una alarma, ya es una voz de alarma. Ya le está diciendo al médico, ojo, puede haber algo ahí, puede haber un microinfarto o puede haber algo que se está presentando a ese nivel, entonces hay que mirar qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y pues las ultrasensibles son muchísimo mejores porque nos permitieron captar concentraciones, incluso las anginas. Las anginas antes quedaban sin diagnóstico, porque como no había un biomarcador que me permitiera captar esto, sino que las enzimas cardíacas, enzimas que era lo que se utilizaba antes, necesitaban determinada cantidad de tejido infartado, digamos así, para elevarse. Entonces las anginas quedaban sin diagnóstico, entonces lo único que se hacía era hacer un seguimiento al paciente. Entonces tiene el dolor es así, es estable o es inestable, hacerle un seguimiento para ver si evolucionaba a infarto o se quedaba como angina. El advenimiento de las soponinas permitió diagnosticar los infartos, diagnosticar las anginas, distinguir las anginas. Y por eso vimos que hay biomarcadores que me permiten distinguir anginas. Entonces, sí, cualquier elevación en troponina es una voz de alarma, más si es una troponina ultrasensible. Perfecto, bueno, y relacionado también a esa troponina, y nos preguntan por acá si se puede entonces aumentar debido a una miocarditis. Como ya les dije, cualquier alteración, como es diferente hablar de una enzima cardíaca, que son enzimas, hablar de una proteína estructural, que es la troponina. Entonces, como la troponina es estructural, porque se encuentra unida al músculo, a la fibra delgada, cualquier alteración en el músculo la puede elevar, no necesariamente infarto. Entonces, por eso yo les mostraba una lista de enfermedades cardíacas y no cardíacas que las pueden elevar. La miositis y la inflamación del músculo cardíaco la puede elevar sin necesidad de ser un infarto. Muy bien, doctora. Bueno, y ya la última pregunta, que está relacionada nuevamente a las dos troponinas. Nos dicen cuál de las dos troponinas es mejor para el pronóstico y cuál para el diagnóstico. Ambas sirven para el diagnóstico. Como yo les expliqué la cinética, ambas se elevan más o menos paralelas. La troponina T un poquito antes que la troponina I, pero ambas son similares en el diagnóstico. O sea, ambas pueden ser utilizadas en el diagnóstico. Lo que pasa es que para pronóstico, entendiendo, creo que lo que quieren decirme, si el paciente se va hacia un daño crónico, sería mejor la troponina T. Si vamos a hablar de tejido infartado, de cantidad de tejido infartado, es la T. Pero si yo quiero decir pronóstico de muerte, o sea, medirlo al ingreso, cuando el paciente ingresa y medir qué posibilidad de riesgo de morir tiene el paciente, riesgo alto, riesgo bajo, para mirar qué tipo de tratamiento le hago, convencional o más agresivo o invasivo, cualquiera de las dos le puede servir. Como yo les dije, tanto la troponina I como la troponina T tienen sus puntos de corte su punto de corte para pronóstico de mortalidad. Entonces, eso sería la forma como se podrían utilizar ambas. Perfecto, doctora Carmen Cecilia. Bueno, pues yo tengo muchas palabras acá de agradecimiento. Hay saludos también de sus estudiantes. Ah, sí, aquí veo. Sí, por acá veo, bueno, muchas reacciones con corazones y aplausos para usted, de verdad, porque se nota el conocimiento y la experiencia frente a esto, y creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa, sobre todo para poder aportar y ayudar, como bien lo decía usted, en equipo con los médicos, para que de verdad podamos tomar buenas decisiones y que estén centradas en ellos. Yo quisiera darles las gracias. Hay algunas preguntas, pero creo que ya todas las hemos de verdad resuelto. Solamente nos piden como en dónde puedo encontrar la guía
para estar muy actualizados, La sobre guía todo en el 2020, concepto. esa la Sí. pueden bajar por la red, pero si quieren yo se las mando y ustedes la hacen llegar. Bueno, maravilloso. Nosotros entonces las podemos poner también disponible en nuestro foro QualiTips, que es nuestra página específica para este programa académico, y así ustedes la puedan consultar y la tengan allí de una manera rápida. Doctora Carmen Cecilia, de verdad, mil y mil gracias por estar acá, por aceptar esta invitación y por compartirnos tanto conocimiento. Es un honor tenerla acá y espero que nos podamos ver en próximos eventos. Mil gracias de verdad Bueno, por su acompañamiento. gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y pues cualquier cosa que necesiten a través de ustedes pues me pueden consultar. De verdad que mil gracias y gracias también a todos los asistentes, a quienes nos acompañaron hasta el final. Recuerden que pueden descargar su constancia a partir del día martes. Vamos a empezar ya a generar todas nuestras constancias para que ustedes puedan ingresar a nuestra página web de los foros QualiTips y puedan descargar entonces su certificado de participación. Mil gracias por asistir. Invitadísimos, recuerden todos a nuestro 5º diplomado de calidad analítica y a todos nuestros programas académicos. Recuerden que también nos vamos a ver en el mes de octubre y en el mes de noviembre en nuestro foro QualiTips. Así es que espero de verdad que me acompañen y que estén con nosotros en estos espacios académicos. Muchas gracias y un saludo muy especial de parte del equipo ProASECAL, Quality Consulting y Quality Academics. Mil y mil gracias. Que estén muy bien y feliz noche. Hasta luego.